Agradecemos especialmente a Calpro y Dynatix, el sistema de control volumétrico más confiable en México, por patrocinar este episodio. Soy Severo López Mestre Arana, especialista en energía. Bienvenidos a Todos Somos Energía, porque la energía es lo que nos mueve. Tenemos el gusto de recibir el día de hoy a Roxana Muñoz, vicepresidenta de Crédito Senior de Moody's para México y Latinoamérica. Bienvenida, Roxana. Muchísimas gracias, un honor estar contigo. El día de hoy vamos a conversar de cómo ve Moody's el panorama energético de México visto desde la óptica de Pemex. Pemex es la empresa más grande de México. Además, se dedica a una actividad que es la industria petrolera, que es estratégica en cualquier país. Sin embargo, tiene un cordón umbilical y un vínculo con las finanzas públicas y con el Estado mexicano que lo hace único. Energía personal. ¿Quién es Roxana Muñoz? La mujer, la esposa, la estudiante, la profesionista, la consejera de voz experta y la vicepresidenta de Crédito Senior de Moody's para México y Latinoamérica. ¿Quién es Roxana? Bueno, Roxana es una mujer. Soy contadora. En la parte profesional yo soy contadora, estudié contaduría pública y tengo una maestría en finanzas, las dos en el TEC de Monterrey. Soy una persona muy curiosa, entonces a la par he estudiado gastronomía, pintura, cursos de espiritualidad y yo creo que eso me ha ayudado en mi vida a tener 4 trabajos diferentes dentro de Moody's. Entonces, actualmente soy vicepresidenta, Senior Credit Officer en Moody's, pero llevo 19 años en la empresa. Empecé analizando estados y municipios, organismos públicos. Después mi curiosidad me llevó a ser analista de infraestructura y finalmente brinqué a corporativos, ¿no? Y actualmente hoy soy analista de Oil and Gas. Tengo a mi cargo la calificación de las petroleras de la región como Pemex, Ecopetrol en Colombia, Petroperú y algunas otras de la región latinoamericana. Y bueno, también soy esposa, soy hija, soy tía, soy voluntaria. Me encanta el voluntariado, sobre todo con niños. Entonces yo creo que esa es Roxana. Diálogo energético. Roxana, ¿qué es una calificadora y para qué sirve? Esa es una excelente pregunta que muchas veces me la hacen, porque siempre decir que trabajo en calificadora no es algo sencillo, ¿no? Y no es algo a veces tan sencillo de explicar. Creo que un símil es como un buró de crédito para empresas. Entonces, una calificadora, en particular Moody's, está dividida en diferentes negocios y uno de ellos es otorgar calificaciones. ¿Pero qué es? Una calificadora es una empresa privada, independiente. No pertenecemos al gobierno, o sea, somos una empresa privada que evaluamos si las empresas, los gobiernos o cualquier entidad que pueda pedir deuda puede o no puede pagar su deuda. ¿Es una especie de buró de crédito? Sí, es una especie de buró de crédito porque vemos, o sea, la calificación lo que refleja es, puedes o no puedes, el riesgo de no pagar tu deuda. Entonces, ¿y para qué es importante? Porque las empresas o las entidades como un gobierno que utilizan las calificaciones, al final del día piden prestado y su tasa de interés va a depender de la calificación. Entonces, esta es la finalidad principal, ¿no? Que los inversionistas y la gente sepa a través de esta calificación si una empresa o si un banco o si un municipio puede o no puede pagar su deuda. ¿Qué es una calificación? Fitch, Moody's, Standard & Poor's tienen como un sistema de calificación. ¿Qué es una calificación de manera general, sencilla? ¿Cómo está más o menos organizada esa parte?
Sí, las calificaciones no son numéricas, o sea, no ponemos 1, 2, 3, 5, 10 como en una escuela, por ejemplo. Las calificaciones aquí van a ser letras y estas letras tenemos 21 diferentes calificaciones. Estas letras es la AAA, que esa es la mejor calificación, que no significa que algo esté bien o mal, sino significa esta AAA, que es la calificación más alta. Quiere decir que las entidades calificadas con una AAA van a pagar su deuda con la mayor probabilidad. O sea, es decir, si nosotros tenemos dinero y queremos invertir, entonces el menor riesgo va a ser invertir en acciones, en países, en bonos que tengan calificación AAA. Ahora, es importante mencionar que, y esta era la parte que te mencionaba del costo, ¿no? Las triples A's, por tener esta certeza de pago, normalmente obtienen una menor tasa de interés. Y del otro lado, me voy a ir al otro extremo, la calificación más baja es una C. Entonces, cuando alguien invierte en un bono o en una acción que tiene una calificación C, quiere decir que tienes una alta probabilidad de que no te paguen. Por eso es que las tasas de interés a ese nivel son mucho más altas. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Entonces, esto es lo que refleja las calificaciones. Y entre la AAA y la C hay 19 calificaciones, que yo creo que la división o la clasificación más importante es, hay unas que son grado de inversión y hay otras que son grado especulativo. Las calificaciones grado de inversión son las que tienen esta menor probabilidad de no pagar. Entonces, las inversiones, entre comillas, más seguras son las de grado de inversión y por eso es siempre el interés de las compañías o del gobierno de mantener un grado de inversión. ¿Por qué? Porque pagan menos intereses. Esta parte es bien importante porque la calificadora la debemos de entender, por lo que me estás diciendo, como una brújula. Pero además una brújula que está conectado con cuánto te va a costar que te presten dinero, ¿no? Entonces tú pones información en el mercado que es útil y el mercado dice, bueno, yo le voy a prestar a Severo o le voy a prestar a Roxana y están clasificados en tal y les va a costar tal porque eso. Pero esa información es necesaria. Si no la diera la calificadora, de todas maneras la tendrías que sacar tú, porque a qué precio le prestas el dinero, ¿no? Así lo deberíamos entender. Son facilitadores, ¿no? De alguna manera, Roxana. Sí, somos facilitadores de opiniones, ¿no? O sea, es una opinión informada independiente en la que se basan los inversionistas, en la que se basan los bancos o incluso el público general. O sea, si yo quiero saber en dónde meter mis ahorros, puedo buscar las calificaciones y tener una idea de qué empresa es mejor que la otra. Entonces, sí, es un análisis tanto de factores cualitativos como cuantitativos que hacemos para darle una opinión al mercado y que el mercado use esta información para prestar dinero o para invertir. En 2025, Roxana, Petróleos Mexicanos se enfrentaba a un momento complicado. Había vencimientos muy fuertes. El gobierno de México responde rápido y pone sobre la mesa el plan estratégico 2025-2035. Y además lo hace con varias secretarías, con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía. Fue un esfuerzo conjunto con Nacional Financiera, con el Banco de Obras. Y este plan estratégico, de forma breve, Roxana, ¿en qué consistió y cuáles fueron sus 3 fases principales? Sí, para nosotros este plan estratégico fue un buen primer paso del gobierno federal para ayudar a Pemex. Nosotros la calificación la traíamos en B3 con perspectiva negativa porque estábamos viendo mucha presión, sobre todo por el pago de deuda, el pago de amortizaciones que se le venían a Pemex. Este plan estratégico, si lo pongo en números, representó un apoyo para Pemex de $50,000 millones. O sea, es un apoyo que nunca antes habíamos visto. De hecho, en años anteriores, el apoyo promedio de los últimos 7 años fue de $9,000 millones para Pemex. En esta ocasión, este plan representó una inyección a través de diferentes mecanismos de casi $50,000 millones para la compañía para ayudarle a sanear principalmente los pagos de proveedores y los pagos de los vencimientos que estaban poniendo mucha presión, porque la torre de vencimientos, es decir,
la deuda que Pemex tenía que pagar en 2026 era como el pico de todos los años. Esa era la presión inminente. Entonces, este plan tiene varias aristas o tiene varios mecanismos, estructuras con las que le ayudaron a Pemex, ¿no? Por ahí hay una emisión de bonos precapitalizados de 12,000 millones, hay un fondo de inversión que se hizo junto con la banca de desarrollo, que es aproximadamente de 13,000 millones, y adicional se sigue incluyendo a Pemex en el presupuesto 2026 con 16,000 billones adicionales, y por ahí me faltó una recompra de bonos por 12,000 billones. Fue un apoyo sin precedentes, ¿no? Y de hecho, a Moody's le gustó el apoyo, le da 2 calificaciones más a, a Pemex, Fitch también. Sin embargo, Moody's recalca que el apoyo no es suficiente para lograr la autonomía de Pemex en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué, Roxana? Sí, justo una vez que se anunció este plan y que se empezó a ejecutar, nosotros subimos en 2 niveles la calificación de Pemex. Importante mencionar, todavía hay una diferencia de 5 niveles entre la calificación de México y la calificación de Pemex. Y es justo por lo que mencionas, ¿no? Sí es un apoyo y este apoyo a nosotros nos llevó a subir la calificación por 2 razones. Porque es una muestra de que el respaldo del gobierno está. O sea, para nosotros incorporamos el respaldo del gobierno en nuestras calificaciones, por eso lo vimos como un hecho. Entonces, estos 50,000 billones de dólares sí representó un alza de calificación de 2 niveles, pero no nos fuimos más cerca al soberano porque reconocemos que todavía hay muchos retos en la parte operativa de Pemex. Por eso el diferencial. Entonces, sí es una ayuda para pagar la deuda que vencía principalmente en 2025 y 2026, pero eso para nosotros todavía no representa una solución estructural en la parte operativa de la empresa. Y porque seguimos esperando que Pemex va a necesitar de este apoyo en años subsecuentes, ¿no? Nuestras estimaciones indican que hacia 2027 Pemex todavía va a necesitar una inyección de alrededor de 7,500 millones más de dólares para poder seguir operando y pagando su deuda. Sí, por ahí mencionaba Moody's que en 2024 se necesitaron como 15,000 millones. Y estabas mencionando en la respuesta anterior cuando veíamos el plan estratégico que le habían inyectado como 13,000 millones, entonces ahí más o menos cubres. Pero plantea una perspectiva hacia adelante en los reportes de Moody's de que se van a necesitar alrededor de 10,000 millones anuales, ¿no? Y el plan estratégico se mencionaba, por ejemplo, que en 2027 ya no se iba a requerir nada, ¿no? Que era lo que tú mencionabas ahora. Sí, sin un cambio estructural en la parte operativa, de acuerdo con nuestras proyecciones, Pemex va a seguir necesitando alrededor de 8,000 millones, números cerrados, hacia 2027. Entonces, eso es lo que estamos monitoreando de forma muy cercana, ¿no? Las operaciones de Pemex, estos proyectos que se van a financiar a través de contratos mixtos, que estamos esperando ver que efectivamente se firmen y que sean proyectos que efectivamente cambien la situación operativa de Pemex. Es, es difícil no hacerlo, Roxana, incluso cuando tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Chicago, había siempre pique con los brasileños, ¿no? O sea, como esta economía más importante. Y por ahí Moody's trae un dato de Petrobras que me llamó muchísimo la atención. Están poniendo sobre la mesa 111,000 millones de dólares en un plan de 2025 a 2029, que son 4 años, échale 20,000 millones, de los cuales, si recuerdo, 77,000 son para producción, exploración petrolera, etcétera. Alrededor de 20,000 millones para refinación y 11,000 millones para energías renovables y sustentabilidad. Entonces, pues de repente uno piensa en los 10,000 millones que estamos hablando, ¿no? Que estamos proyectando, se van a necesitar, no se van a necesitar. Y yo te pregunto, ¿estamos invirtiendo lo que se puede o
¿Se puede más o deberíamos estar invirtiendo más? Estoy haciendo una comparación con Petrobras, porque Petrobras hace no muchos años estaba debatiendo si iba a ir a la cuenca salina o no. Pemex tenía un tamaño infinitamente mayor. ¿Qué está pasando? ¿Es un tema de que no puedo invertir más o que Pemex está invirtiendo lo que debe invertir? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, Pemex tiene muchos retos y ahorita te mencionaba que este plan estratégico del gobierno fue un buen primer paso, porque creo que para invertir en infraestructura, primero el gobierno y Pemex tenían que solucionar la parte financiera. ¿Por qué? Porque eran alrededor de vencimientos de más de 20,000 millones en un solo año. Entonces, cuando tienes esta presión en la parte de deuda, pues tus recursos los destinas al pago de la deuda y no al desarrollo de infraestructura. Lo que hemos visto es que aproximadamente Pemex está invirtiendo alrededor de 15,000 millones cada año, ¿no? Y Petrobras está invirtiendo mucho más, pero porque Petrobras no trae ya estos retos que antes sí veíamos, ¿no? Petrobras antes tenía una calificación mucho más baja, pero por ahí empezó a vender refinerías, empezó a cambiar el modelo de negocio y ahora incluso está a la par del gobierno su calificación, ¿no? Entonces sí hubo una mejora. Entonces yo creo que este primer paso... Perdón, eso es importante. La calificación de Petrobras es mejor que la de Pemex en este momento. Sí, está 3 niveles por arriba de Pemex. Entonces, este primer gran paso me parece que si se llegan a atender los temas operativos, puede Pemex tener una mayor holgura para inversión. Pero ahora es como un círculo vicioso, ¿no? No tienes recursos, pero entonces tu producción está cayendo, pero entonces no inviertes, pero entonces sigue cayendo más y no generas estos recursos para invertir. Por eso, este plan, y esto sí es algo que en Moody's reconocemos de este gobierno, es la apertura otra vez a la inversión privada, ¿no? Por eso estos contratos mixtos y el que se empiecen a firmar para nosotros es importante para empezar a ver cambios estructurales en Pemex en la operación. Entonces, Pemex hoy no podría solo invertir en todo lo que se necesita para mejorar la parte operativa y es una señal positiva la apertura a privados, pero lo que nos falta ver es que efectivamente lleguen los proyectos. Claro, y un poco yendo hacia esa parte estructural, ¿no? Que la has ido metiendo ahí poco a poco, Roxana, porque es muy importante. Podríamos decir que México y Pemex ha hecho un buen trabajo en mantener esta razón de reservas de 8.8 años, ¿no? Eso lo ha logrado, lo ha sostenido. Sobre el plan estratégico hay una meta de 1.8 millones de barriles diarios de producción. Esa meta es ambiciosa, no es ambiciosa desde la perspectiva de Moody's, esa es una pregunta. Y si nosotros tomamos también la parte de refinación, pues la refinería Olmeca y la adquisición de Deer Park aumentaron la capacidad de refinación, sin duda. Pero si nosotros analizamos la eficiencia del Sistema Nacional de Refinación, está en 54.2, con datos de ustedes. Y para nuestro auditorio eso quiere decir que de cada barril de petróleo extraen 54.2 de producto, que está por debajo de los parámetros internacionales. Todo esto que estamos mencionando, ¿cómo influye en la percepción estructural, operativa de Pemex, de acuerdo con Moody's, Roxana? Sí, claro, y justo por eso cuando nosotros tuvimos la acción de calificación, la calificación de Pemex la podemos dividir en dos partes. Uno es la calificación de Pemex sin el apoyo del soberano, que está en CA, o sea, está abajo de la escala que mencionábamos. ¿Qué significa CA para el auditorio? CA, la calificación más baja es C, la que le sigue es CA. O sea, es la segunda calificación más baja que tenemos en la escala. Y esto quiere decir que la probabilidad, o sea, que Pemex solito, sin el apoyo del gobierno, no puede pagar su deuda. Entonces, los inversionistas o los tenedores de esta deuda ya hubieran tenido pérdidas. O sea, eso es lo que significa esta CA, que Pemex solito tiene una alta probabilidad de incumplir en el pago de la deuda. Correcto. Ahora, ¿qué refleja esta CA?
Y son muchos temas los que tocaste, entonces voy a tratar de irme uno por uno, porque todos tienen un impacto en la calificación. El primero, las reservas. Sí, Pemex ha logrado mantener las reservas. Las reservas significa el petróleo que ya está, o sea, los hallazgos de petróleo probados que se pueden desarrollar. Esos son las reservas. O sea, es el petróleo que Pemex, pues sí, todavía está en parte que hay que desarrollar para producir, pero ya es algo que Pemex puede utilizar como respaldo para que sea viable hacia el futuro. Entonces, por eso las reservas son tan importantes. Tú tienes deuda que vence en 30 años. Si tus reservas son de 8 años, quiere decir que al menos los siguientes 8 años tienes petróleo para producir y generar ingresos. Por eso es tan importante que estas reservas, o sea, que Pemex siga explorando para incrementar el año de reservas. El plan estratégico dice que de estos 8.8 años, la meta es tener 10 años, lo que significa que Pemex tiene que invertir en exploración, que eso es todavía un pendiente que tenemos, ¿no? Ver que efectivamente el gobierno y Pemex estén explorando para encontrar nuevas reservas y lograr tener esta seguridad de que vas a poder pagar tu deuda en los siguientes 30 años, o los ingresos, o las nóminas. Esta parte es bien importante porque son las famosas 3Ps, ¿no? Reservas probadas, sí, posibles, ¿no? Y en este momento son reservas probadas, o sea, reservas, sí, que no estás especulando, porque la probabilidad de hallazgo va aumentando. Son 8.8 años de petróleo que podríamos convertir en flujo, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Es lo que nos quieres decir. Exactamente. Okay. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Que queremos ver a un Pemex que sigue reemplazando las reservas, que al menos se mantienen en 8.8 años cada año. Entonces, eso es lo primero. Desde el punto de vista de la calificadora, creemos que todavía no vemos estos proyectos ya firmados para incrementar reservas. Después viene la parte de producción, que la producción ha ido disminuyendo y sigue disminuyendo. Sí, el día de hoy por ahí veía que parece que ya se firmaron 5 contratos mixtos, lo cual puede decir que la producción al menos esperaría que se empiece a estabilizar esta caída. Pero lo que queremos ver es que lleguen contratos junto con los privados que sean detonantes de un incremento de producción. Pero estos proyectos son muy grandes y normalmente toman de 3 a 5 años en desarrollarse. Entonces, la meta que mencionabas de llegar a 1.8 millones de barriles diarios de producción, si no vemos los contratos firmados ya, difícilmente vamos a ver que al final de esta administración se dé esta producción. Entonces, ese es el gran pendiente, ¿no? Ver que efectivamente proyectos que cambien la producción, o sea, que sean un game changer, que de verdad detonen un incremento importante, lleguen ya. Ese sería otro de los retos. Y refinación es el segmento que está generando pérdidas. De hecho, las pérdidas operativas en 2024 fueron de 15,000 millones. Estimamos que las pérdidas operativas en 2025 van a ser alrededor de 7,000 millones. Entonces, es el negocio de Pemex que está generando estas pérdidas. ¿Y por qué se generan? Acabas de mencionar Deer Park, acabas de mencionar la refinería Olmeca, pero también están las 6 refinerías del Sistema Nacional de Refinación. Para hacer un comparativo, y tú también mencionabas el 54% de eficiencia, ¿no? Esto significa que tú metes un barril de petróleo y 54% sale en gasolina, en diésel, en turbocina, y el otro porcentaje, la mayoría se está quedando en combustóleo. ¿Por qué? Porque las refinerías, las 6 refinerías que son las que existían, las refinerías viejas, no son eficientes. Entonces, hay de dos: o cierras algunas refinerías, que no es el plan de la administración, o las haces más eficientes. Pero hacerlas más eficientes significa les tienes que meter recursos para mejorarlas, darles mantenimiento, o tener la dieta de petróleo adecuada para que se usen de manera eficiente, lo cual significa importar petróleo a lo mejor de otros países. Entonces, el principal reto es que sí, estas 6 refinerías no están siendo eficientes, están generando mucho combustóleo, los costos son muy altos,
Y sí nos ayuda Deer Park, porque Deer Park opera en Estados Unidos, con regulaciones de Estados Unidos. Esa es una refinería muy eficiente, que este 54% allá es arriba del 80%. Y la Olmeca todavía le falta inversión para que ya esté funcionando a un 90%. Entonces, falta inversión, falta mantenimiento, falta una dieta adecuada. Entonces, es de los principales retos operativos que tiene Pemex. ¿Tienen algún estimado de cuánto más o menos se requeriría de inversión como para poner a punto el Sistema Nacional de Refinación fuera de Del Olmeca y Deer Park, que ya están en la cancha correcta? Más o menos Moody tiene un estimado, Roxana. Para las 6 refinerías no, pero por ejemplo, ahorita que me decías, la Olmeca es otra cosa. Todavía nosotros esperamos que ahí se necesitan al menos 500 millones para poder manejar la producción. Entonces, sí es una refinería que va a ser mucho más eficiente siempre y cuando se termine bien la inversión. Y para el otro sistema, no tenemos esta estimación, pero sí son recursos importantes que representarían, yo creo que al menos un año de CAPEX de Pemex, ¿no? Que ahorita en este momento Pemex no tiene esta capacidad de financiamiento. Hay un juego muy complicado entre eh, tengo que mejorar la cuestión estructural y operativa de Pemex porque necesito recursos, que tú lo mencionabas hace poco. Y para obtener recursos necesito inversión, pero también necesito el apoyo del gobierno. Y eso me lleva a otra pregunta. Esta situación en la que estamos nos ha llevado a un punto en donde una expresión técnica, pero que es contribución neta, que es prácticamente lo que le da Pemex a México como país o lo que le da a México a Pemex, se ha modificado, Roxana, ¿no? En números de Moody's, en 2018, Pemex le entregaba al país alrededor del 2% del PIB, más o menos. Y en 2024 fue al revés. México le entregó 0.5% del PIB a Pemex. ¿Qué implicaciones tiene eso para las finanzas públicas? Porque también hay esta idea de que, pues no importa, ¿no? El gobierno puede seguir apoyando. ¿Hay un límite? ¿No hay un límite? ¿Le podemos seguir entrando así? ¿Quién tiene que ganar, ¿no?, en la carrera? ¿La parte operativa tiene que alcanzar rápidamente? ¿Qué tanto juego tenemos? Por ahí va la pregunta. Sí, esta contribución neta, ¿qué significa? Pemex tenía, bueno, no, tiene un pago de impuestos y la federación le ha estado dando respaldo, ¿no? Entonces, en el neto, Pemex en 2018 sí contribuía como con 2 puntos del PIB. Ahora, importante mencionar, durante el gobierno de Andrés Manuel y durante este gobierno, la tasa de impuestos, el famoso DUC, que no son, es derecho de utilidades compartidas, disminuyó. Antes era 60 y tantos por ciento, hoy tenemos el derecho petrolero para el bienestar, que es del 30%. Entonces, un poco es esta disminución o esta contribución negativa de Pemex hacia el gobierno, en parte es porque se le redujo la tasa de impuestos, pero también porque Pemex está siendo menos productivo, está teniendo menos utilidades. ¿Qué significa para el gobierno? Que en lugar de recibir liquidez, está teniendo que desembolsar de otros recursos para poder apoyar a Pemex. Entonces le pone presión en la parte fiscal al país. Y ahora esto tiene varias implicaciones, ¿no? Uno, que este déficit lo tenga que fondear el gobierno a través de deuda, pero también es bien importante y muchas veces se deja a un lado el impacto que tienen estados y municipios. Los estados y los municipios reciben un ingreso que se llama participaciones, y las participaciones se alimenta de impuestos como el IVA y el ISR y otros, pero también se alimenta de los ingresos petroleros. Entonces, cuando tú no tienes estos ingresos petroleros, porque ahora más bien la federación tiene que poner en lugar de que llegue de Pemex, también los ingresos de los estados y de los municipios se ven afectados, y esto genera un déficit mayor para el gobierno federal. Entonces, son muchas aristas que se ven impactadas por esta disminución de ingresos que Pemex envía a la federación. Este dato es importante porque a veces se piensa que el presupuesto es una especie de bolsa abierta eterna, como cuerno de la abundancia, ¿no? Y es una bolsa cerrada, que tiene, pues, 10 bolitas, ¿no? Y tú puedes repartir esas 10 bolitas como tú quieras, pero sí hay un límite
Entonces sí hay un tema de tiempos y de resultados, ¿no? Por lo que me dices. Sí, absolutamente. Y por eso tenemos una calificación de México con perspectiva negativa. ¿Por qué es limitado? Porque parte de esta necesidad de Pemex y también de estados y municipios y de otras entidades se refleja en el déficit fiscal del gobierno, que se tiene que fondear a través de deuda. Entonces, mientras esto no se cierre, mientras el gasto de la federación permanezca más rígido, o hay de dos, o cortas gastos o incrementas tus ingresos a través de una reforma tributaria o pides deuda. Entonces, sí, esa es la manera en la que se fondea, ¿no? Si tú no reduces el déficit fiscal, bueno, pues significa que vas a necesitar acceder a los mercados, incrementar tu deuda para fondear todos estos gastos que están ahí. De hecho, Moody's por ahí establece una correlación medio explícita e implícita como puntos clave de las finanzas públicas, el reducir el déficit fiscal junto con el apoyo a Pemex. Pero lo ponen a la par. ¿Por qué lo ponen a la par? ¿Es tan importante, Roxana? O sea, la dimensión del apoyo a Pemex es tan importante como la obligación de reducir el déficit fiscal. No la obligación, pero el compromiso, ¿no? Sí, para ponerlo un poco en perspectiva numérica, ¿no? Hoy la deuda del gobierno con respecto al PIB representaba más o menos 47 puntos del PIB. Si le sumamos la deuda de Pemex, el 100% de la deuda son 2 puntos adicionales. Entonces, la deuda del gobierno se iría de 47 a 49, en caso de que México la tuviera que cubrir. Pero si aunado a eso, cada año, o sea, esta transferencia de 50,000 millones representa la mitad de la deuda de Pemex. Entonces, la transferencia en un año subió, representó 1 punto del PIB. Si tú cada año tienes que estar dándole este monto a Pemex, a lo mejor medio punto del PIB, entonces eso significa que cada año ese medio punto del PIB lo vas a tener que financiar a través de deuda porque tienes un déficit mayor. Entonces, por eso es que están tan relacionados, ¿no? Pemex es uno de los principales retos que tiene la federación para mantener la calificación. Entonces, sí, justo la perspectiva negativa de la calificación de México, que la perspectiva significa que puede bajar la calificación en los siguientes meses, está o refleja que hay un déficit mayor al esperado, que Pemex le puede seguir poniendo presión a este déficit y también, y aquí agrego el crecimiento económico, que tiene que ser al menos un 2%. Que ahí le empezamos a poner números e información a esta idea del cordón umbilical, ¿no? Que decíamos, o este nexo al principio del programa, ¿no? Esa que hace tan especial a Pemex. Si nosotros volteamos la cámara, giramos la cámara y vemos el mismo problema, pero en otro ángulo, Moody's también manifiesta una preocupación por el grado de exposición a la deuda de Pemex, de la banca de desarrollo, de Nacional Financiera, de Banco de Obras, del Banco de Comercio Exterior, de la banca comercial. Y otra vez, un poco la pregunta es, a veces se piensa que no importa que le prestes a Petróleos Mexicanos porque el gobierno de México es el dueño y es la empresa más grande de México. ¿Por qué hay una preocupación, Roxana, de prestarle a Pemex? Y vamos viendo que todo tiene su límite, hay un balance, ¿no? ¿Por qué hay esta preocupación? Sí, parte del plan estratégico incluyó este fondo de inversión para Pemex a través de la banca de desarrollo y la banca comercial. Eran los 13,000 millones de los que hablaba al principio, ¿no? Estos 13,000 millones, ¿qué son? La banca de desarrollo principalmente van obras y va a fondear 13,000 millones junto con la banca comercial, junto con Bancomext. Son 13,000 millones que le va a prestar a Pemex para pagar proveedores. Ahora, ¿por qué es algo negativo para la banca? Porque la banca, o sea, las regulaciones internacionales lo que te dicen es que para tener una banca sana, no debes de tener exposición a un solo sector o exposición a un solo nombre.
13,000 millones de dólares es importante para la banca de desarrollo. Entonces, ahí el riesgo que nosotros vemos es un riesgo de concentración, de que tu cartera dependa solo de un sector o de un solo cliente. Por eso es que nosotros cuando salió este programa, sí mencionamos que para la banca de desarrollo, que van a ser quienes van a poner la mayoría de los recursos, es negativo. Ok, es lo que se había que hacer, es un apoyo sin precedentes, pero cuidado, ¿no? Es un poco el mensaje de Moody's. Es inevitable brincar de uno a otro lado, ¿no, Roxana? Entre Pemex y México, ¿no? Y la calificación de México, y me gusta cómo lo pone Moody's porque dice prácticamente está hecha, es muy lógico, es muy técnico, pero una vez que lo ves es muy lógico lo que hacen ustedes, me parece, Roxana. La calificación de Pemex es todo lo que suma y todo lo que resta, ¿no? Y lo que suma de México es que es una economía grande, que es una economía diversificada, ¿no? Que tiene resistencia a los shocks. Y ahí entra el tema, la importancia, y hay que recalcarlo, del Banco de México, de la política monetaria. Ahí está en la calificación. Qué importante. Pero por el otro lado, lo que resta, y me llamó la atención que en lo que resta, así explícito ponen debilidad institucional con respecto a sus pares. Entonces surge la pregunta de ¿a qué se refiere Moody's con debilidad institucional y quiénes son los pares, ¿no? ¿Con quién nos está comparando? Sí, este es uno de los factores, como bien mencionas, bueno, voy a regresar un poquito, ¿no? La calificación toma en cuenta factores tanto cuantitativos como cualitativos. Economía, ingresos, métricas, deuda, todo eso entra en la parte cuantitativa, pero lo cualitativo también pesa en la calificación, o sea, sí es algo que monitoreamos. Específicamente este es un factor que habla de las instituciones, ¿no? Del marco institucional, y en México sí lo vemos como una de las principales debilidades. Y aquí yo creo que voy a separar dos. México tiene grado de inversión todavía, está dentro de los BAAs, que esta es la calificación como el último rango de calificación de grado de inversión. Entonces, México todavía es un grado de inversión. ¿Cuáles son sus pares? Ahí tenemos países como, por ejemplo, Perú, Colombia, Indonesia. Hay varios que están comparando a esto. Estos son con los que comparamos a México, porque la calificación es algo relativo. O sea, siempre la calificación va a ser comparado con alguien más. O sea, es un ranking, la calificación es un posicionamiento de cuáles son los países con calificación más alta, y ahí vamos viendo y comparando estos factores para posicionar a los demás. Entonces, en este factor en específico, que es una de las debilidades, yo creo que aquí reflejamos que institucionalmente hay factores que comparan con países que están calificados mucho más abajo de México, que ya no son grado de inversión. Un Brasil, El Salvador, Guatemala, otros países centroamericanos. Y estos factores en específico son, por ejemplo, el control de la corrupción, el sistema judicial. ¿Por qué es importante? Porque esto tiene un impacto en los pesos y contrapesos. Eso es como la debilidad que vemos y que incorporamos en la calificación. Pero como bien mencionaste, o sea, porque uno podría decir, bueno, ¿y entonces por qué Moody's no tiene a México en grado especulativo? O sea, si ya están viendo esto en las instituciones, ¿por qué sigue siendo grado de inversión? Uno es porque hay mitigantes y hay instituciones que todavía son fuertes, que todavía las vemos que comparan con grados de inversión, y las mencionaste como las fiscales y las monetarias. Y yo te quisiera preguntar algo, porque hay una distinción muy fina en lo que estás diciendo, y además es muy cuidadoso Moody's cómo redacta esta parte. Hay dudas en la debilidad institucional, dijiste, por ejemplo, Poder Judicial, anticorrupción, pero lo plantea de una forma diciendo, oye, México hizo cambios institucionales con respecto a lo que tenía, y dime si estoy en lo correcto, pero como que quieren probar cómo con lo que sustituyó México funciona. O sea, hay esa idea de México cambió de A a B institucionalmente, y pasó las funciones de anticorrupción a otra entidad, y pasó las funciones del Poder Judicial a otra organización. Y Moody's lo que está haciendo, y otras calificadoras, es vamos a ver qué tal funciona
un poco eso es lo que se capta en los reportes. ¿Es lo correcto? O sea, Sí. no es que digan, no, es que estructuralmente el diseño no nos gusta, sino necesitamos ver los resultados del diseño, ¿no? Sí. ¿Por ahí va? Sí, y es una pregunta importantísima, porque las calificaciones, y esto es algo bien importante, ¿no? Que me gusta siempre resaltar, las calificaciones reflejan, ¿puedes o no puedes pagar tu deuda? O sea, eso es lo que es una calificación. Y las calificaciones lo que buscamos es que no sean volátiles. O sea, no porque haya un cambio de un día para otro, significa que van a subir, bajar, subir, bajar. No. Entonces, como bien mencionas, siempre es, ok, y como lo mencionaste, México era A, ahora es B. Sí, pero ¿qué impacto tiene esto para que pagues o no pagues tu deuda? Y eso no se da de manera inmediata. Ahora, por eso traemos una perspectiva negativa, porque estamos en periodo de evaluación. Y dentro de este periodo de evaluación queremos ver estas instituciones o este marco institucional, cuál va a ser el resultado de haberlo implementado. ¿La inversión va a llegar o no va a llegar? ¿Los ingresos van a subir o no van a subir? Claro. ¿Se va a dar infraestructura o no? Entonces, sí. Por ejemplo, qué importante. Yo creo que este tema es clave porque para ustedes, ¿cuánto tiempo es un tiempo razonable para saber si funcionó? Y hace unos minutos dijiste, ya se firmaron los primeros contratos mixtos. Eso es una señal, ¿no? De, oye, está funcionando institucionalmente, está captando. A ese tipo de datos te refieres de hechos, ¿no? A ese tipo de situaciones se refiere Moody's cuando dice, oye, pues quiero ver que funcione. Sí, generalmente una perspectiva negativa se resuelve en los siguientes 12 a 18 meses. No es tanto tiempo, ¿eh? Es un año, año y medio. No es nada. Y si vemos, o sea, tampoco es que llega el mes 12 y si no pasó nada, entonces bajamos la calificación, no. Siempre las calificaciones son prospectivas, ¿no? Entonces nos sentamos con el gobierno, analizamos todos los factores, o sea, pero factores geopolíticos, factores internacionales y todo lo metemos en una licuadora y evaluamos y hacemos proyecciones y vemos si podemos esperar 6 meses más o si definitivamente creemos que tuvo un impacto negativo y bajamos la calificación. Oye, me preocupan los tiempos. Yo me siento del lado de los que hacen política pública y si tú me preguntas a mí, oye, ¿cuánto tarda una reforma estructural? Te digo de 5 a 10 años en consolidarse. Pero tú lo estás viendo desde el punto de vista pues, del mercado de deuda, ¿no? y de inversión, etcétera, y los tiempos son distintos. 12 a 18 meses para dar resultados es un ritmo muy fuerte, ¿no? Me parece, para políticas públicas. Sí, y es un poco lo que te mencionaba de los proyectos de Pemex, ¿no? Que toman de 3 a 5 años. Sí. Pero si yo veo que los que están hoy ya firmados, que ya vienen, a lo mejor es una buena señal para mí y no porque no me dio resultados el primer año voy a bajar la calificación, pero porque ya vi que efectivamente se firmaron los contratos, que efectivamente los proyectos de inversión se están explorando, se están desarrollando. O sea, no es en un automático y sabemos que las políticas públicas no son no de un día para otro no tienen este efecto, pero cuando se ven aprobadas, puestas en marcha, entonces eso se incorpora en las proyecciones. Y también importante, ¿no? Estamos monitoreando cada año, cada día, te diría yo, ¿no? Las noticias, ¿qué pasa? Claro. Nuevos aranceles, claro. China, Rusia, Estados Unidos, o sea, es un monitoreo diario. Claro, porque tus reportes y la comunicación de Moody's es global, ¿no? Es un lenguaje entendido y validado globalmente. Parte de los apoyos del gobierno de México, Roxana, han sido en una palabra también que suena muy rimbombante, que es deuda contingente, ¿no? Y que tiene mucho tiempo, los productores independientes eran deuda contingente. Y los apoyos a CFE y a Pemex, estamos hablando de Pemex, han tenido esta deuda contingente. Me gustaría que me platicaras qué es esta deuda contingente, porque además Moody's recalca que hay un riesgo moderado que esta deuda contingente ya no sea una deuda indirecta. A veces hay esta idea de que por la palabra indirecto contingente como que no importa. Tú puedes tener un universo y se convierte en una bolsa, como decíamos antes, que es una bolsa que tú puedes meter y sacar lo que quieras. Pero Moody's dice, no, hay un riesgo moderado. ¿Qué es la deuda contingente, Roxana? ¿Y por qué hay un riesgo moderado sobre la deuda contingente? Que creo que una de las fases, los $13,000 millones son deuda contingente, ¿no? Notas precapitalizadas.
si nos pudieras explicar un poquito qué son las notas Sí, precapitalizadas y qué es la deuda contingente y por qué ese riesgo moderado que ve Moody's como diciendo sí, pero cuidado. sí. Me voy a regresar a los 50,000 millones. Ese es como que la frase, el número más sencillo. De estos 50,000 millones que el gobierno federal le dio a Pemex, parte es deuda contingente. Para Moody's, ¿qué significa deuda contingente? Es deuda que no está incorporada en nuestras métricas. O sea, este 47 de deuda PIB del que yo hablaba no incluye nada de deuda de Pemex, pero la tenemos como deuda contingente. ¿Por qué? Porque de los 50,000 millones, hay 25,000 millones que son deuda contingente. No nada más las notas precapitalizadas, pero también los 13,000 millones con la banca de desarrollo porque tienen la garantía de México. Entonces, si bien es deuda de Pemex, se esperaría que Pemex la pague, tienes la garantía indirecta del gobierno federal. Entonces, no se incluye en las métricas, pero ahí está. Y sí es algo que monitoreamos. Ahora, el riesgo no es alto, el riesgo es moderado, pero tampoco es bajo. O sea, es un riesgo latente, ¿no? Es un riesgo moderado. Porque estos 25,000 millones están estructurados de tal manera que el gobierno federal no los va a tener que pagar de un día para otro. Por eso es riesgo moderado. Tienen un esquema de amortización que hace que se suavice el pago de la deuda. Entonces, por eso es un riesgo moderado, porque al final del día, la calificación standalone o la calificación solita de Pemex es CA. Entonces, seguramente el gobierno federal al final del día va a ser quien va a tener que pagar esta deuda. Entonces, por eso es un riesgo moderado, porque no lo va a tener que pagar en una sola vez, sino que se cuenta con un esquema de amortizaciones que creemos que para el gobierno va a ser posible pagarlo. Por eso es que es riesgo moderado y por eso es deuda contingente, porque en realidad ahorita Pemex es el que tiene que pagar esto, pero sí traes la garantía indirecta de la federación. O sea, no puedes inflar esa bolsa ad infinitum, ¿no? O sea, tiene un límite, es riesgo moderado en este momento, hoy. Exacto. ¿No? Moody's empareja de alguna manera al plan estratégico 2025-2035 con el nearshoring. Y eso es importante, porque el nearshoring es un motor fuera de borda. Y afirma, el nearshoring junto con el plan estratégico puede impulsar la economía y el empleo del país. Eso está fuerte, porque imagina un motor fuera de borda que es el nearshoring y ahora ponle otro que es el plan estratégico. O sea, qué fuerte, le vuelve a dar contenido a la idea de sin precedentes, pero también agrega algo y dice siempre y cuando se den los incentivos adecuados a la inversión privada, que es el tema que hemos traído últimamente de que no se detona la inversión privada, sobre todo la nacional, que es la más grande, porque no hay los incentivos correctos. Y utiliza la expresión incentivos correctos, Moody's. ¿A qué se refiere Moody's con incentivos correctos para detonar la inversión? Sí, el nearshoring, como bien mencionas, y también es algo que incorporamos en la calificación de México, ¿no? Te decía que para estabilizar la calificación, el crecimiento económico debería de estar alrededor del 2%. Si el nearshoring se diera, sí vemos que este 2% incluso más se podría alcanzar. Ahora, como bien mencionas, mencionamos la parte de incentivos correctos. ¿Cuáles son los riesgos que estamos vislumbrando? Y lo voy a dividir en dos, porque el plan estratégico, el propósito es detonar la economía local, o sea, los empleos locales, la producción local, pero no podemos dejar afuera la parte internacional, ¿no? Entonces, ahorita 2026 va a ser un año complicado porque se viene la revisión del TEMEC. Eso genera incertidumbre. Entonces, eso es lo primero que no depende de este gobierno, ¿no? O sea, me refiero a que no depende de este gobierno porque no es un problema local, sino es un problema ya con tus socios comerciales. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que tiene que haber esta certeza de que para los empresarios y para el nearshoring, de saber o de tener un poco más de certidumbre en términos de qué va a pasar con el TEMEC, en términos de qué va a pasar con aranceles. Entonces, las tensiones geopolíticas también impactan el nearshoring. Hablando de lo doméstico, sí hemos identificado varios riesgos que se relacionan con estos incentivos, ¿no? Los empresarios yo creo que necesitan tener seguridad, acceso a infraestructura, acceso al agua, certeza jurídica. Entonces,
todas estas son retos y son los incentivos que nosotros vemos que si se dan, el nearshoring puede tener un impulso a la economía. Y empieza a ser todo, el análisis comienza a ser circular, ¿no? Esta parte que hablábamos de debilidad institucional, ¿qué significaba? Y esta idea muy fina de hay un nuevo arreglo institucional, pero el arreglo institucional tiene que dar resultados rápido porque lo están esperando, ¿no? Porque cuando tú pones los recursos, tienes que tener certeza, ¿no? Incluido el gobierno federal como inversionista, también tiene que tener certeza sobre, ¿no? Sobre el resultado de los arreglos institucionales. Mencionaste el Tratado de Libre Comercio y la negociación del Tratado de Libre Comercio me parece que va a ser una negociación que no tiene precedente. Roxana, ¿no? Lo menciona Moody's. Es una negociación que se puede volver de repente en una negociación bilateral, en donde pueden apretar en la parte de normatividad laboral, pueden apretar en la parte de reglas de origen, por ejemplo, o en la parte ambiental, ¿no? Sin duda. ¿Qué implicaciones tiene esto para Pemex y para el apoyo que puede dar el gobierno federal a Pemex en este contexto de un tratado de libre comercio que no sabemos exactamente, Roxana, si somos honestos, no sabemos exactamente cómo va a suceder el próximo año? Hay muchas variables. ¿Cómo se pondera esto y cómo puede afectar esta parte, el ritmo de apoyo y cómo se están viendo las cosas en esta relación Pemex, gobierno federal, resultados lo más rápido posible, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que el impacto directo para Pemex de la revisión del TEMEC puede ser en qué tanto, yo creo que hay muchos impactos, ¿no? Pero de los principales en términos del respaldo a Pemex es si va a haber un crecimiento económico o no como resultado de la revisión del TEMEC. Entonces, yo creo que ahorita sería especular en qué va a pasar y exactamente cuáles van a ser las condiciones o los resultados de esta revisión, pero algo que yo creo que ya se está viendo es este freno a la inversión. Entonces, para Pemex, a lo mejor sí están estos nuevos contratos mixtos, pero le agregas incertidumbre a que los privados quieran llegar. Entonces, yo creo que son varios temas, ¿no? Si llegan o no llegan las inversiones privadas, cómo va a ser la relación con Estados Unidos, porque, a ver, Pemex le vende petróleo a Estados Unidos. Entonces, hay una relación muy estrecha entre no nada más Pemex, sino todo México con las exportaciones, que son algo importantísimo para la economía. Entonces, yo creo que es uno, en qué momento van a llegar estas inversiones. Como no tenemos todavía la conclusión de esta revisión, hay incertidumbre. Después, si efectivamente se va a detonar el crecimiento económico o no como resultado. Y eso significa si va a haber ingresos adicionales o no para la federación y si van a tener capacidad de dar este respaldo a Pemex hacia adelante. Si permanecen todas las cosas o todo el estado de cosas como lo tenemos ahora y se firma el tratado si simulamos ahora un escenario, Roxana, en donde ya te doy el tratado de libre comercio firmado, ¿se mejora la calificación de México y la situación de México, Pemex, etcétera, solamente con esa variable? No, y yo creo que regreso a tu pregunta anterior, ¿no? O sea, siempre tenemos que ver y asegurarnos de que eso va a tener un impacto positivo. Ya me contestaste con una pregunta. Ya te estás defendiendo. No, porque no es nada en automático. O sea, como bien mencionabas, claro, las políticas públicas y todos estos eventos siempre hay que ver cuál es el impacto y si de verdad va a tener un impacto positivo o no, pero no. Y las calificaciones no se mueven nada más por un evento. Siempre hay que ver el impacto más allá de firmar o de cerrar esta revisión. Aunque sin duda el impacto institucional es muy importante, ¿no? Sí. Pero a todas luces, ¿no? Sí. Hay una distinción que hace Moody's que es muy interesante, que habla de cuando tú analizas la deuda consolidada del país, toda la deuda consolidada, es un poquito más del 50%. Y eso nos coloca por debajo de calificados similares, ¿no? Uh-huh. Parece ser que eso no es un tema, porque de repente salen esas cifras, ¿no? Y que se analizan en los medios, etcétera. Pero las broncas empiezan cuando tú analizas cuánto tienes que pagar por la deuda, el servicio de la deuda, ¿no? Y ahí me parece que los números son alrededor del 17% de tus ingresos totales, uh-huh, contra el 10% en promedio de calificados similares. ¿Qué impacto tiene eso sobre las finanzas públicas y sobre esta relación entre Pemex y el gobierno federal? Sí, y esto es muy importante porque
La calificación de México no, o sea, la perspectiva negativa no es estamos muy endeudados, porque todavía tiene capacidad de endeudamiento. Como bien mencionas, México tiene alrededor de 47 deuda PIB, sin considerar a Pemex, a CFE, y la mediana está por arriba del 50%. Entonces, el tema de la perspectiva negativa no es el stock de deuda, no es cuánta deuda tiene, sino lo que está pagando por ella. O sea, 17% de tus ingresos totales los usas para pagar intereses. No somos los más endeudados, pero sí somos de los que más intereses pagamos. Correcto. Entonces, yo creo que esa es la comparación con los otros países, ¿no? Los otros países pueden tener más deuda, pero tienen una tasa de interés más baja. En el caso de México, 17% de tu presupuesto lo consumes solo para pagar intereses. ¿Y esto qué significa? Que tu presupuesto se vuelve más rígido. Entonces, te queda menos espacio para infraestructura, para el desarrollo. Y para salud, para pensiones, para... Te quita ese espacio. Este 17% de intereses que pagas lo podrías estar utilizando en otras cosas, pero no, se usa para pagar el costo de la deuda. Ok. Por último, Roxana, ¿cómo pondera Moody's el riesgo ambiental de México y la transición energética de Pemex? Aunque ahora está de capa caída el tema de sustentabilidad, es un tema más político y coyuntural. Sin duda, el tema estará ahí, ¿no? Por cuestiones de ciencia. ¿Cómo pondera esta parte de obligaciones que quizás pueda tener Pemex hacia adelante, de reducir emisiones, etcétera? ¿Cómo visualiza un poco mandando a Pemex hacia adelante en este nuevo mundo? Sí, para nosotros los riesgos ASG siguen siendo importantes en nuestro análisis, principalmente porque implican inversión. Entonces, si Pemex quiere reducir emisiones, necesitas inversión. Si Pemex quiere reducir la tasa de accidentes, ¿qué necesitas? Inversión en mantenimiento. Entonces, yo creo que sí, a pesar de que tal vez las presiones de financiamiento verde han disminuido, el tema de inversión en CAPEX, inversión en infraestructura, inversión en mantenimiento, ahí está. La góndola. Roxana, si tú estuvieras a punto de tomar el cablebús y fueras a tomar una de esas góndolas, ¿qué personaje de la historia cualquiera, nacional, universal, elegirías en un trayecto relativamente largo en el que podrías conversar con ella o con él? ¿A quién elegirías y por qué, Roxana? Creo que esta es la más complicada. y es complicado tu tema, ¿no? Pero suele suceder. Sí, yo creo que elegiría a Leonardo da Vinci para subirme con él en la góndola y no en Venecia, sino en Constituyentes. Un gigante elegirías. ¿Por qué elegirías a Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, yo lo elegiría por su curiosidad y de hecho me he imaginado con él en la góndola y creo que estaría más interesada en lo que él me podría preguntar que en lo que yo le podría preguntar, ¿no? Me encantaría entender esa mente porque Leonardo era o sea, a lo mejor muchos piensan Leonardo da Vinci, la Gioconda, la Última Cena, pero más que un artista, Leonardo era un ingeniero, era curioso, era un científico. O sea, me encanta que antes de pintar el cielo azul, él se preguntaba, pero ¿por qué es azul el cielo? Pero ¿cómo se mueven los músculos de la cara para pintar esa sonrisa? O sea, para él no nada más era una cuestión de expresar, sino de ir de más allá, preguntarse de las cosas. O sea, una frase que él decía que está en uno de sus cuadernos es, o le recomendaba a sus estudiantes, amárrate un cuaderno a la cintura. ¿Por qué? Porque era muy curioso, le gustaba ver la naturaleza, entender el agua, los ciclos, la luz, o sea, todo. Y creo que yo me identifico mucho en esa parte curiosa, ¿no? O sea, me gusta, y yo creo que por eso mi carrera dio tantas vueltas, ¿no? Sí, estados y municipios, sí, pero me dieron curiosidad la infraestructura, pero ahora me dio curiosidad oil and gas.
Entonces, esa parte de Leonardo da Vinci me parece muy interesante. Creo que yo me subiría a esa góndola también, ¿eh? Muchas gracias, Roxana, y muchas gracias a nuestro auditorio. Muchas gracias. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.